Muy buenos días. Quien les habla, Glenda Galvis, estudiante del segundo trimestre de la licenciatura de Psicología de la Universidad de Yacambú. Presentación de Historia de la Neurología a través de la técnica de mapa mental de la Cátedra Fundamentos de la Neurociencia, dirigida por el Dr. Germán Gratero. El día de hoy vamos a partir en la breve historia desde los egipcios. La información que tenemos la tenemos gracias a la traducción del papiro que se denomina el papiro de Edward Smith. En el año 1862 fue presentada su traducción, donde nos relata información médica importante de prácticas que ya tenían los egipcios para aquel entonces. Estamos hablando del 5000 a.C. Ellos practicaron cirugías cerebrales, practicaron tratamientos enfermedades que denominaban como enfermedades cerebrales, relatan en este papiro las suturas cerebrales, practicaban la trepanación, que era la extracción del cerebro del cráneo para los procesos de momificación. Ellos consideraban que el órgano era más importante del proceso de reencarnación, era el corazón, era preservado junto con los otros órganos en urnas individuales dentro de el área de la urna donde estaba la momia en sí, más el cerebro no era considerado importante y era inclusive descartado. Ellos, en estos estudios que realizaron, en este papiro se describe a detalle el sistema muscular, el sistema sanguíneo, la columna. Describieron en este papiro también que los músculos tenían función y le daban relación de músculo-cerebro, lo que le daban una funcionalidad al cerebro. También detallaron aquí la enfermedad que se produce con la edad o una enfermedad de personas de deterioro con la edad. A partir de estos avances que tuvieron los egipcios fueron influenciados los griegos, más sin embargo Aristóteles como filósofo nos relataba que la base de los sentimientos y los pensamientos estaban en el corazón, desestimando las funciones del cerebro. En esta historia antigua entonces tenemos que Hipócrates, médico, estudió lo que llamaban la enfermedad sagrada, que eran las epilepsias, y él concluyó que estas epilepsias se ocasionaban por una lesión cerebral y que si el cerebro era capaz de controlar los movimientos, también controlaba el pensamiento. Entonces allí se planteó la base de cerebro, sensaciones, movimiento y pensamientos. Luego tenemos al médico Galeno, que definió que el cerebro tenía áreas especializadas, diseccionó áreas del sistema nervioso en el cual pudo ver relaciones de áreas específicas del cerebro con algunas funciones del organismo. Entonces tenemos que pudo determinar el control de la voz y del movimiento a través de estos estudios. Estableció las bases del pensamiento, inició estudios funcionales específicos del cerebro y estableció una teoría que llamaba la teoría del sueño, la teoría de la ensoñación, en la que definía que lo que las personas soñaban eran reflejos de lo que el órgano o el cuerpo en sí padecía. Luego tenemos a Descartes, que estableció varios estudios y presentó la teoría de que el pensamiento o la mente funcionaban como una máquina mecánica, teoría que estaba errada, pero sus trabajos orientaron hacia los primeros conceptos de lo que era reflejo, aunque estos fueron rebatidos posteriormente. Estableció la relación mente-cuerpo, estudió el sistema nervioso como máquina, y esta teoría del reflejo fue contrariada por Galvani. Galvani hizo un experimento en el cual estimulaba un nervio específico y este nervio generaba una reacción o un movimiento, lo cual entonces definía que los reflejos no estaban desconectados, sino que eran reacción de la estimulación específica. Luego tenemos a Müller, que nos habló de la energía nerviosa. Esta energía nerviosa lo que nos indica es que un mismo estímulo presentado al organismo y viajando por distintas vías nerviosas, dependiendo el área específica que active, va a tener respuesta distinta. La misma información orientada o captada por el sistema visual, el sistema auditivo o el sistema gustativo no van a tener el mismo tipo de reacción a pesar de ser la misma información nerviosa que esté viajando. Hasta el siglo XIX se establecen elementos como la frenología, que es el estudio del cerebro con sus hendiduras y protuberancias, donde establecían que estas hendiduras y protuberancias determinaban o definían la personalidad del individuo. Esta teoría estaba errada, mas sin embargo dio pie para los estudios de localización en el cerebro, donde ya definimos entonces, comenzar a estudiar áreas específicas que tienen que ver con la visual, con la sensación, con los movimientos, el audio o el habla. No es así sino hasta el siglo XX que arrancan ya formalmente las bases de la neurociencia o comienza un proceso más acelerado de
documentación e información. Tenemos a Golgi, que estableció a través de un experimento con nitrato de plata, el experimento de tintura, donde pudo ver por primera vez en las células las dendritas en toda su extensión y pudo dar bases para el estudio del sistema nervioso. Estas bases permitieron que Santiago Ramón y Cajal estableciera la estructura básica del sistema nervioso, pudo estudiar degeneración y regeneración cerebral, dando pie a los fenómenos neurodegenerativos. Este tipo de estudio, su teoría más la técnica de Golgi les valieron para obtener el premio Nobel de 1906 en fisiología y medicina. Los paradigmas establecidos por Santiago Ramón y Cajal todavía al día de hoy se utilizan como bases para estudios de la neurociencia. Luego tenemos al francés Broca, que dio un aporte importante con el estudio de un paciente en el que padecía incapacidad para el habla, lo que se determinó en la afasia para el habla. Él determinó que esta lesión se encontraba en el hemisferio izquierdo, en la tercera circunvalación del lóbulo frontal, y esta afasia tiene la condición que permite la comprensión del individuo del mensaje o el estímulo que está recibiendo, mas no tiene la capacidad de la fluencia de retransmitirlo o comunicarlo. Paralelamente tenemos a Wernicke, que también estudiaba una afasia, no era la misma afasia que estaba estudiando Broca, que era la del habla. Wernicke estudiaba la afasia del audio y determinó que esta estaba localizada en la primera circunvalación del temporal izquierdo. Esta afasia, contraria a la de Broca, define que hay fluencia, el individuo puede comunicarse, pero no hay comprensión. Al estar anulada la capacidad auditiva, no tiene comprensión directa del mensaje, pero sí puede desarrollar actividades que permitan la comunicación. Luego tenemos que para el año 1983, Gardner nos presenta el estudio de las inteligencias múltiples, donde determina que un individuo no está incapacitado o no tiene privaciones de tener capacidad de desarrollo o determinarse no inteligente por tener dificultades en áreas específicas. A su vez, esto le tiene habilidades en otras áreas. ¿Qué quiere decir esto? Estas inteligencias múltiples para el año 1983 estaban divididas en 7 inteligencias. Tenemos la inteligencia lingüística, la matemática, la espacial, la kinestésica o corporal, la musical, la interpersonal, la intrapersonal. Todas estas quiere decir que el individuo tiene habilidades excepcionales en una de esas áreas. No necesariamente una sola, pueden ser más de una. En el año 1995, el propio Gardner incluye la inteligencia naturalista, donde se determina entonces las personas que tienen facilidades o habilidades o sensibilidad o mayor inclinación a la conservación, preservación y estudio de la naturaleza. Esto nos lleva a hablar entonces de 8 inteligencias múltiples. Actualmente, aunque no haya estudios científicos que lo comprueben, pero sí existen investigaciones independientes que determinan la existencia de una novena inteligencia. Esta novena inteligencia es inteligencia existencial, que se puede adjudicar a aquellas personas que tienen habilidades espirituales de meditación. Pueden hablarse de monjes, pueden hablarse de rabinos, pueden hablarse de sacerdotes, de personas con habilidades para la meditación, que estarían desarrollándose en esta novena inteligencia, que sería la existencial. Todos estos elementos que vimos como parte de la historia o resumen de lo que sería la historia de la neurociencia ha permitido el desarrollo de otros elementos de ciencia para el estudio específico del cerebro. Estas ciencias afines o neurociencias cognitivas se pueden describir de la siguiente manera: la neurología, la neuroanatomía, la neuropsicología, la neurolingüística, la neurológica, la neurotecnológica y el neurodesarrollo. Todos estos elementos para estudiar funciones específicas del cerebro. Estos elementos nos muestran que a pesar de que tenemos desde los años 5000 a.C. haciendo estudios en esto, aún no hemos alcanzado el conocimiento de las máximas capacidades, habilidades o facilidades que podemos tener a través del estudio del cerebro. Por su atención, muchas gracias.